Comenzamos de nuevo en Documenta, la librería de Barcelona que este 2020 celebra sus 45 años. Mientras que en Lima está el equipo de gestión cultural de Petroperú, haciendo posible este programa en un día que ya se siente otoñal. Ayer estuvimos con 6 grados, los labios partidos, así que los tiempos cambian. Entramos a diciembre, como ya pueden sospechar, no solamente por mi abrigo, sino también porque sus calendarios se lo indican, y no es un día cualquiera, es un día para reencontrarnos con conversaciones de oro. No obstante, nos hemos puesto navideños. Puro regalo. Ya haremos algunos cambios en el programa para que lo disfruten todavía más. No solo hablaremos con un autor que ganó el Copé, sino que también con su editora. La semana entrante tendremos a una jurado del premio. Incluso terminaremos este ciclo de entrevistas con una comentarista que estará en directo en vez del video habitual, uniendo Buenos Aires con Barcelona para llegar hasta ustedes. Por si fuera poco, estrenaremos librería, además de las conocidas Documenta y Libre Solidari. Quedamos, por cierto, muy atentos a sus comentarios, opiniones y esos compartires que nos brindan. De entrada, un saludo para Fausto Mercado, que se lo teníamos prometido y pendiente. Y excepcionalmente a mi mamá, sí, a mi madre, que nació en el puerto del Callao un 5 de diciembre de 1951. Anda de cumple. Abrácenla de mi parte. Nos vamos al año 2012. El jurado para esta bienal lo conformó Américo Mudarra, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y Giovanna Polarolo, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, Diego Treyes, por el Ministerio de Cultura, Edgardo Rivera Martínez, por la Academia Peruana de la Lengua, y Pedro Cateriano, por Petróleos del Perú. El primer puesto, por supuesto, recayó en Cris Gutiérrez Rodríguez y su cuento Los Caminantes de Sonora, mientras que el Copé de Plata estuvo repartido entre Alejandro Neira, a quien ya hemos entrevistado aquí en honor a Luis Enrique Tort, y Pierre Castro. El tercer lugar fue para Goyo Torres. Los Caminantes de Sonora es uno de los cuentos más extensos de los ganadores del Copé, un cuento donde el desierto es de entrada clave. Permítanme evocar algo, tal vez el lugar donde más frío he sentido ha sido en un desierto. Era mi primer viaje al extranjero, tenía 17 años y con mi primo Walter nos íbamos a Buenos Aires en bus, durante 4 días en un bus ormeño de 2 pisos. La ruta incluía ir por el desierto de Atacama. Ignorante como soy, 17 años además, fui muy desabrigado en ese viaje de calores de enero. No imaginé el frío que incluso sentiría dentro del bus climatizado de ormeño. Yo he estado en temperatura bajo cero, -4, -3, pero aquel frío de 17 años en un desierto es inolvidable. Pues bien, lo que hace Cris Gutiérrez Rodríguez no solamente es mostrarnos la personalidad del desierto en el desierto de Sonora, en su gran cuento Los Caminantes de Sonora, sino que además nos entrega personajes, situaciones, migraciones, violencia y mucho más. Pues, ¿quién es Cris? Hemos preparado un video para que podamos conocerlo. Adelante. Cris Gutiérrez Rodríguez nació en el distrito de Bellavista, en el Callao, en 1982. Siguió estudios en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Federico Villarreal y en la de Ciencias Administrativas en la Universidad Nacional del Callao. Este escritor, ganador del Premio Copé de Oro en Cuento el año 2012, es además editor y guionista. Asimismo, ha tenido a su cargo talleres literarios y de periodismo en instituciones como Daniel Alcides Carrión, San Antonio de Padua y el Liceo Naval Teniente Clavero. Es autor de los libros Las 7 Bestias, nominado al Premio Luces del diario El Comercio en la categoría Cuento, y la novela Nosocomium, publicada el año pasado. Entonces, las sorpresas comienzan. En esta ocasión nos acompaña Nadezhda Rodríguez, editora, y editora de la obra de nuestro celebrado ganador de esta vez. Nadezhda, un abrazo hasta Lima, o al Callao quizá. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás, Juan Manuel? Buenos días con todos. Claro que sí. Primero,
tú has trabajado la obra de Chris en muchos planos y evidentemente uno de los libros que más manejas es Las Siete Bestias. También tienes muy pensada la novela, pero yo quiero irme más atrás todavía. Quiero irme hacia el cuento ganador del Copé, a Los Caminantes de Sonora. Primero, la pregunta de cajón. ¿Qué es un caminante para esta historia y qué significado adopta el desierto de Sonora? Bueno, en este cuento, el cuento ganador del Copé, un caminante es un ser errático, un ser que va buscando algo. Cada personaje tiene una motivación, ¿no? Son dos personajes principales. Uno es Félix y el otro es José o Josecito. Ambos personajes lo que buscan es una mejor vida, entre comillas, vida, dentro de lo que han dejado atrás, ¿no? Porque ambos son peruanos, pero se han metido, como se dice, o se están metiendo en una sartén, ¿no? Que va a ser el desierto de Sonora. Entonces, ellos lo que están buscando es algo que los lleve a alcanzar esa meta que tienen. En el caso de Félix va en busca de una mujer, y en el caso de José va en busca de una mejor condición económica. Pero ellos, al ingresar a este desierto, se encuentran pues con una cultura completamente diferente a la nuestra, una situación que los hace recordar Lima solamente por el hecho de la masa que acompaña una procesión, pero no es cualquier procesión, sino es la procesión a la Santa Muerte, ¿no? Claro. Y esos personajes van de México a Estados Unidos y van arrastrando una vida compleja. Y tú haces mención de un aspecto religioso, la Santa Muerte, tenemos también la mención del Señor de los Milagros, y en torno a ello un nivel de violencia. ¿Cómo encaja este cuento en el llamado hiperrealismo? ¿Qué características distinguen esta forma de tratamiento literario? ¿Y cómo se aprovecha en Los Caminantes de Sonora? Bueno, lo que Chris siempre le ha marcado mucho es el tema de lo religioso, ¿no? Pero una religión que siempre se ve agobiada por la tentación, por el pecado, por la contraposición. Entonces Chris se vio en esa necesidad de querer reflejar que en Ciudad Juárez, como él dice, no puede ser una ciudad hasta demoníaca, ocurren hechos, pero que no solamente están ligados al tema del narcotráfico, sino también al contexto, ¿no? A una subcultura, se puede decir, una subcultura de narcos, de narcotraficantes, de ladrones, que toda esa comunidad se une para valorar a esta Santa Muerte que en realidad es la Virgen de los narcos, o lo que le llama dentro del cuento la cala, ¿no? La calaverita y así, ¿no? Entonces ellos se ven obligados, es como cuando hay, digamos, una tormenta y te arrastra, ¿no? Ellos sabían que no debían llegar hacia Ciudad Juárez, querían escapar, porque como dice en una parte del relato, el peruano puede ser buena gente, puede ser amistoso, pero cojudo no es, ¿no? Pero sin embargo los atrapa, pues, ¿no? Hay un tema que acabas de plantear y que quiero aprovechar e hilvanar todavía más. La religión, como dices, está muy presente en Los Caminantes de Sonora. Aunque de un modo, como planteas, desenfrenado, urgente, fatal. En última instancia, ¿en qué creen los dos protagonistas de este cuento? Bueno, en el caso de Félix, que él viene del Callao, en realidad viene de Cartavio, él no tiene ninguna creencia religiosa. Es lo que él quiere decir. ¿Por qué? Porque en su niñez la madre lo obligaba a ir a la procesión del Señor de los Milagros, y entonces él como que le daban ciertos ataques de angustia, se desmayaba y lo dejaban de lado. En el caso contrario de José, José sí es creyente, y él siente esa necesidad de encomendarse a Dios para poder salir adelante. Sin embargo, el desierto al final los va a ir arrastrando a una vorágine, ¿no? De saber, de creer y no creer, porque se van a ir encontrando con cosas diferentes. Volviendo un poco a la pregunta que habías hecho antes, ahí es donde entra el hiperrealismo o la hiperrealidad,
¿Por qué? Porque lo que Cris nos tiene acostumbrados, no solamente en Los Caminantes de Sonora, sino en las otras obras que le sucedieron, Las Siete Bestias y Nosocomium, es que él va recreando una realidad con mucho detalle, con mucha precisión, pero luego lo que va a ocurrir es que va a irrumpir un elemento que trastoca todo, que desencaja todo, ¿no? En el desierto, por ejemplo, van a encontrar crucificados, enterrados, no se sabe quién es quién, no se sabe si estos caminantes, si estos dos peruanos están vivos, están muertos, no se sabe si los otros son los que están ahí, ¿no? Hay muchas presencias dentro del desierto de Sonora, ¿no? Y esa es por ejemplo, Cris en el relato menciona que una de las bestias del desierto es el frío, lo que tú dices, ¿no? No solo el frío, situaciones o temáticas para poder escribir, ¿no? Quiero recordar a la audiencia que el cuento Los Caminantes de Sonora se puede leer en línea y está en los comentarios de esta conversación. Y estamos justamente conversando con Nadezhda Rodríguez, que es una editora experta en la obra de Cris Gutiérrez Rodríguez. Y a ella me remito a algo más, luego volveremos al relato, pero Chalaga, como es mi madre, y siendo su cumpleaños, para mí es imprescindible preguntar sobre el Callao. ¿Y cómo es esa reminiscencia en Los Caminantes de Sonora? ¿Por qué el puerto? ¿Qué entraña y qué imprime en sus habitantes el puerto? ¿Y cómo funciona el Callao en la obra de Cris en general? Bueno, el Callao es una presencia ya inmanente en toda la obra de Cris porque él es de Bellavista, del Callao, ¿no? Y aparte que la situación o todo el contexto del Callao es completamente diferente al contexto urbano de Lima metropolitana o de provincia, que de repente es un poco más aquietante. Entonces, Cris, como tiene un ojo bastante preciso, lo que él ha tratado de hacer siempre es recrear, pero recrearlo desde una visión cambiando muchas cosas, porque como él mismo señala siempre, yo nunca voy a escribir, ¿no?, de temas que ocurren realmente, de problemáticas sociales dentro del Callao. Sin embargo, sí voy a darle una mirada a situaciones que se le asemejan, como lo que pasa en Ciudad Juárez, ¿no?, en Ciudad Juárez o en México, donde la violencia, ya prácticamente la violencia está completamente desenfrenada y está aceptada por una comunidad que simplemente la ve vestida ahora pues como una calavera con vestido, ¿no? Entonces para Cris es muy importante el puerto, las situaciones que se dan, la violencia, el alcoholismo, todo lo que es eso que refleja una sociedad que no es pues la bonita de la literatura light, que no es la que te recrean a manera de realismo, sino es algo que nos toca. Yo tuve la oportunidad de ir a España a hacer unos estudios y una doctora en literatura que había leído justamente la narrativa de Cris me decía, claro, si es que él no encaja completamente en este hiperrealismo, porque tú sabes que el hiperrealismo es una corriente artística y que pasa por algunas partes de la literatura porque empieza a detallar todo lo que es la descripción narrativa, pero ya vendría a no ser tanto hiperrealismo o una situación de hiperrealidad, sino una fantasía sucia. Pero me costaba un poco entender porque fantasía sucia es como, o sea, fantasía puede ser como el tipo de narrativa que propone Cris con ese lenguaje tan cargado de jergas, de un lenguaje también a la vez poético, que está inmerso en música, porque toda la literatura que él tiene está plagada de rap, hip hop, gangsta rap, y hasta, bueno, en Los Caminantes de Sonora específicamente, en este lenguaje, pues, de narco, ¿no? Es sumamente sugerente, y lo va a ver lo va a constatar la audiencia cuando lean Los Caminantes de Sonora, la riqueza lexical, el tono que imprime Cris en el cuento, la velocidad que tiene, ese ralentizar por ratos y acelerar con todo hacia algunos tramos de la historia, y por otro lado, pues la capacidad metafórica del lenguaje y su hermoso lirismo.
impregnado de una violencia que nos va llevando y arrastrando. Tú sabes, hace 10 años, el buen amigo José de Pierola, a quien hemos entrevistado aquí porque ganó el Copé de Cuento hace también muchos años, me tentó para ir a El Paso, porque José de Pierola en ese entonces, creo que todavía, dirigía la maestría de escritura creativa de la Universidad de Texas en El Paso. Y una de las tentaciones de ir a estudiar la maestría en El Paso era ir y cruzar la frontera a Ciudad Juárez y conocer esa experiencia de primera mano. Al final opté por Valencia y hace 10 años pues, fue el emigrar a España y no a Estados Unidos. Sin embargo, el cruce de fronteras es algo que a mí siempre me inquieta. Hablemos de las fronteras nacionales, lingüísticas y hasta existenciales, pues incluso la muerte alcanza mayor presencia que la vida en este cuento. ¿Cómo funcionan las fronteras aquí, Nadezhda? Bueno, acá todo lo que es frontera es transgresión, ¿no? Es decir, es pasar, o sea, no puede haber un límite porque todos los personajes, incluso el desierto de Sonora, que es un personaje, lo transgreden. Es decir, no solamente es el hecho de un tránsito, de pasar de un lado al otro, sino es de irrumpir completamente con lo convencional, con lo que tú puedes esperar de eso. Creo que es por eso que estos personajes que les dan un trabajito, ¿no? Sí. Van en busca de algo, no saben qué, se dejan arrastrar y de pronto el final, que no lo puedo contar obviamente, es algo que nadie se lo esperaba, ¿no? E incluso igual, la frontera de Juárez, en busca de ellos de cruzar hacia Tucson, es una frontera efímera, ¿no? Sí. Se menciona, pero nunca logran estar ahí, pero de alguna manera van a atravesar, de repente ya no van a atravesar corpóreamente, ¿no? Sí. No, pero igual siempre va a pasar todo pronóstico. Por eso que, por ejemplo, en el relato, todos los hechos, incluso hasta la estructura del cuento es transgresora, es de frontera, limítrofe, ¿no? La estructura del cuento, por ejemplo, empieza con un flashback, ¿no? Sí. Que empieza en el pasado, luego regresas al presente, luego vuelves al otro pasado, que no es tan pasado, y así vas saltando de un lado a otro. ¿Por qué? Porque la intención de Chris era hacer algo que el lector se pueda enganchar desde un primer momento y sobre todo que lo pueda visualizar, ¿no? O sea, ya casi como un guión cinematográfico, ¿no? Que uno pueda, o sea, pueda saber, el narrador, los narradores, por ejemplo, son narradores homodiegéticos, es decir, cuentan su propia historia, pero se confunde también con la voz del narrador omnisciente, ¿no? Entonces, hasta en esa parte es el tema, como te digo, de la frontera, de la transgresión. Se transgrede el lenguaje, se transgreden los personajes con sus vivencias, y así. Qué gran olfato el del jurado del Copé de este año 2012, además, para encontrar en el cuento de Chris Gutiérrez Rodríguez todos estos elementos que tú muy bien desmenuzas, Nadezhda, y que hoy ya no son sencillos de encontrar en las series de Netflix o de Amazon y la cinematografía que ha crecido, pero hace 8 años la ruptura que supone este cuento para la narrativa peruana convencional, además, es sumamente importante y el premio Copé logra tener el olfato de adelantarse a algo que ya hoy no es muy convencional. Nadezhda, ¿qué te parece? Porque yo imagino que la audiencia se pregunta, pero bueno, ¿y qué es de Chris? Pues tenemos a Chris Gutiérrez Rodríguez y le hemos soltado 3 preguntas. Yo te invito, Nadezhda, sin antes dejar de agradecerte todo el aporte que nos has brindado, a escuchar a Chris y que nos comparta 3 ideas fuerzas sobre su memorable cuento Los Caminantes de Sonora. Y sin más, gracias a ti. Gracias también a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Y entonces vamos con Chris Gutiérrez Rodríguez y 3 respuestas clave sobre el ganador del Copé de Oro del año 2012. Mi trabajo y talento literario me hicieron ganar el Copé, lo que significó un privilegio para mí, porque me dio la satisfacción de mostrar mi narrativa y conseguir el estatus de escritor profesional. Cuando gané este prestigioso premio, ya estaba terminado de escribir Las 7 Bestias, este libro que acá, ¿no? Las 7 Bestias, ¿no?
donde muestro mi potente propuesta narrativa. Por ello, este libro de relatos violentos tuvo una contundente aceptación por parte de la crítica literaria, ¿no? Y de los lectores más exigentes. En esa misma línea, años después publicaron mi novela, ¿no? Una novela especial que se llama Nosocomio. El narcotráfico es el fenómeno social que estudio y represento en mi narrativa. Para Los Caminantes de Sonora investigué que los cárteles de droga mexicana, como el de los Caballeros Templarios, serían los Zetas o la familia michoacana, tenían monstruosos rituales donde se cercenaban manos, brazos, piernas, pies, o realizaban sanguinarias decapitaciones para castigar a sus, como se dice, ¿no?, a sus demonios enemigos. Como culto a la Santa Muerte, la Virgen de los Narcos, representé desde el hiperrealismo esa aberrante alianza entre el tráfico de cocaína encomendado a una calavera vestida de, no como se diría, una vestida de novia, que sembró un terror irrefutable en los mexicanos y generó un impacto inigualable en la narrativa peruana y en el lector de Los Caminantes de Sonora. Así, el retorcido vínculo entre la figura de la Santa Muerte, cuyo su altar está en el cielo oscuro, y el tráfico de cocaína llamó mi atención. Había cazado dos nuevas criaturas para mi narrativa: la Santa Muerte o la Gran Bestia, ¿no?, y el Chapo y los carteles de narcotráfico. Yo no vivo sin sentir las alteraciones de un pueblo diferente al mío, como lo es México, ¿no? Y mucho menos de mi propio entorno. Por ejemplo, vivo en el Callao, que es como es mi patria, pues, ¿no? Escribir con su estilo me nace, ¿no? Otros lo han intentado recrear, ¿no?, por decirlo así, ¿no? Pero no es lo mismo. De ahí que vengo puliendo dos nuevas novelas, ¿no? Es lo que tengo, ¿no? Es escribir dos novelas. Y solo escribiré de lo que pasa aquí, pues, ¿no? Desde una visión hiperrealista, por el gran el gran respeto que siento por el Callao. Fue Cris Gutiérrez Rodríguez, cuyo cuento Los Caminantes de Sonora ya van leyendo, ya conocen, y el comentario además estará a cargo de Ana Castillo. Ana Castillo la conocí gracias a los buenos oficios de mi editora Pepa Novey, quien promueve la literatura latinoamericana y española en Estados Unidos, y no solamente en nuestro continente y en este lado del mundo. Y entonces un cuento mío llegó a manos de Ana,
quien anda investigando la literatura latinoamericana, ya no del boom, García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, sino quienes venimos escribiendo en el siglo XXI y pertenecemos a generaciones bastante posteriores. Y entonces Ana Castillo, que quedó interesada por el cuento mío, me invitó a conversar con los estudiantes de la universidad donde ella trabaja en Estados Unidos. La experiencia fue fascinante, estimulante, y además incluso uno de los estudiantes, su madre es peruana, así que hubo esa conexión hasta de lo nacional. Pues bien, Ana Castillo tiene el buen olfato de seguir investigando la literatura latinoamericana contemporánea y a la vez es una estupenda lectora y una persona generosa, de tal modo que ha preparado un comentario para esta edición 17 de Conversaciones de Oro. Ana Castillo, les cuento, es doctora en culturas ibéricas y latinoamericanas por la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Ahora, a la fecha, es docente e investigadora en el Departamento de Español y Portugués en la Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos, a donde fui gentilmente invitado. Sus investigaciones actuales se centran en el cine y la literatura de América Latina. Su enfoque, el cruce de la tecnología y la sexualidad. Vamos con el video y ese comentario de Ana Castillo a los caminantes de Sonora. Hola Juan Manuel, un saludo caluroso desde Tennessee en Estados Unidos. Gracias por esta invitación para compartir algunas impresiones del cuento cautivador Los Caminantes de Sonora, escrito por Cris Gutiérrez Rodríguez, el ganador del Cope Oro en el 2012. En cierto sentido, es un relato familiar. Dos muchachos se embarcan en una aventura migratoria, dejando atrás ciertos tropiezos para seguir un camino nuevo hacia Estados Unidos. Cuando llegan a Ciudad Juárez, ese infame núcleo de la vasta cartografía de rutas migratorias en las Américas, ellos se ven envueltos en actividades sediciosas. Mientras intentan salir de esa proverbial telaraña de traficantes, una verdadera araña venenosa muerde a uno de los dos. Entonces se plantea aquí un dilema ético que va a recorrer el resto del cuento. ¿Abandonará un compañero al otro? Tendrán que leer los compañeros. Es un cuento tenso y me quedé enganchada hasta el fin. El cuento explora algunos temas sumamente actuales. La inviabilidad o impracticabilidad de entrar en Estados Unidos legalmente, la desesperación de los inmigrantes al tratar de entrar a los Estados Unidos ilegalmente y la influencia de los traficantes tanto de cuerpos como de drogas. El texto explora estos tópicos sagazmente sin frenar la acción. Ilustra un mundo en el cual los protagonistas son víctimas de una persecución económica, religiosa, pero también animal y meteorológica. Aún así, son víctimas que inspiran tanto curiosidad como simpatía, pues son voces que se mezclan de tal manera que, a mi ver, resulta difícil diferenciarlas. De hecho, en este texto se escucha ecos rulfianos que nos transporta a Comala, otro desierto poblado por voces de emisores dudosos. El desierto adormece ciertos sentidos, mientras inquieta otros. Como lectores de Gutiérrez Rodríguez, nuestra imagen del desierto puede ser brumosa, pero podemos percibir bien el sonido de los cascabeles cada vez más cerca. Algunos han dicho que es un texto cinemático, y lo es, pero con frases perspicaces que solo la palabra escrita puede comunicar.
Ofrece una verosimilitud extrema, pero intercalada con descripciones imaginativas y una buena dosis del humor, particularmente sobre ciertos, digamos, complejos peruanos. No puedo detenerme en cada una de las facetas intrigantes de los caminantes de Sonora, pero mi esperanza es que lean o relean este texto que tanto me cautivó. Juan Manuel Chávez, te agradezco otra vez por esta gran oportunidad. Muchas gracias a Petroperú por abrir este espacio para promocionar las obras de los ganadores del premio Copé. Felicitaciones a todos los ganadores y a Cris Gutiérrez Rodríguez en particular por darnos esta aventura literaria. Muchas gracias. Thank you, Ana. Thank you very much. Por lo demás, no les he dicho esto al comienzo del programa, pero hoy en nuestra última emisión desde Documenta. Y Documenta ha sido una casa tan generosa que queríamos también agradecer para toda la audiencia al equipo de Documenta en este momento representado por Luis Ruiz, que está allí en el sofá rojo que tanto les gusta. Hombre, muchísimas gracias, Luis, por acogernos. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Espero que hayáis estado a gusto, que hayáis podido disfrutar del espacio y nos vemos próximamente. Sin duda, muchísimas gracias, hombre. Un abrazo a la distancia. Y seguimos. Este programa no termina sin sus palabras, pero hoy no son pocas, porque los comentarios han seguido llegando y los tengo aquí anotados. Juan Luis Espinosa Chinchao nos dice: el programa que promueve la lectura, lo seguimos. Miluska Rodríguez plantea Los Caminantes de Sonora, uno de los mejores relatos que he leído. También tenemos saludos desde Costa Rica, desde Barcelona, desde Lima, de Pucallpa, Callao, Piura. Luis Gutiérrez Espinosa dice: buen día, saludos desde el equipo también. Leyó el cuento ganador, le encantó el manejo de la trama, la estructura y la truculencia. Así entonces, estamos llegando no solamente al fin de este programa, sino también de las transmisiones de esta librería. La siguiente seguramente será una sorpresa para ustedes. Sin más, tomen nota que la próxima semana es una cita doble, el jueves y el sábado, siempre a las 11 de la mañana de Perú y 5 de España. Fue Juan Manuel Chávez para ustedes, desde Barcelona, y lleno de oro.